Ok, voy a empezar a compartir. Bueno, entonces habíamos quedado en esta diapositiva. Presente simple utilizando otros verbos. Yo les hice un repaso utilizando el verbo to be. Ahora, hay otros verbos aparte del to be, como jump, run, ir, que sería respectivamente saltar, saltar, correr, comer. El presente simple es un tiempo verbal que lo utilizamos para referirnos a algo que ocurre con regularidad. Es decir, cuando hablamos de manera generalizada acerca de facts, que serían hechos factuales, habits, hábitos, routines, que serían rutinas. Hechos factuales son cosas que no podemos negar, cosas que ocurren siempre, todos sabemos que ocurre de esa manera, es innegable. Por ejemplo, decir, en relación al agua, el agua se congela a los 0 grados centígrados. Eso es algo que nadie puede negar. Es un hecho factual, es un hecho científico y comprobado, que siempre va a ser así. En relación a los grados centígrados, el agua se congela a los 0 grados. Hábitos son aquellas cosas que hacemos de manera frecuente, mas no todo el tiempo. A diferencia de las rutinas sí es algo que hacemos todos los días sin falta. Por decir, una rutina, la primera rutina que hacemos en nuestros días es despertar. Wake up. Todos los días despertamos de manera rutinaria. Seguidamente nos levantamos, vamos a la ducha, nos cepillamos los dientes. Son cosas que sin falta la hacemos, perdón. Y los hábitos son aquellas cosas que puede que no tenga esa frecuencia. Puede que hayan días que no lo hagamos. Por ejemplo, tomar café. Para algunas personas, tomar café es una rutina porque sin falta lo hacen todos los días. Para otras personas es un hábito. Puede ser que solo lo hagan cuando sienten sueño o algún tipo de cansancio. Entonces, todo depende del contexto. Nosotros podemos construir oraciones en presentes simples utilizando esta pequeña fórmula que está acá. Colocando primero el sujeto y seguido del verbo. Verbo en presente, evidentemente. Tengo esta oración. I drink coffee every morning. Bebo café, es decir, yo bebo café cada mañana. Allí yo estoy especificando que eso ocurre cada mañana. Por lo tanto, eso es una rutina. Katy works as a teacher. Aquí estoy hablando de que Katy trabaja como una profesora. Eso es un hecho. Ella se graduó para eso y lo hace siempre. Eso es un hecho factual. Lo hace porque ese es su trabajo y nadie lo puede negar. Tenemos también Sean goes to the beach on Sundays. Allí estoy diciendo que Sean va a la playa solo los domingos. Como eso ocurre solo los domingos y no en el resto de la semana, eso es entonces un hábito. Tiene el hábito de ir a la playa los domingos. Bien, ¿estamos bien por acá? La diferencia entre rutina, hechos factuales y hábitos. Yes. Yes. Ok. Yes. Me parece excelente porque ahora ustedes me van a decir a cuál representa cada una de las siguientes. Children often play video games after school. Los niños a menudo juegan videojuegos después de la escuela. ¿Cuál opción cuál considerarían ustedes que es esa? Hábito. Hábito. Ajá, ok. Todos me dicen que es un hábito. Y de hecho lo es. Porque si lo ven acá incluyo la palabra often, a menudo. Often. Ajá. Pueden pronunciarlo often o pueden pronunciarlo often, como si la T no estuviera. Ambas son correctas, como usted quiera hacerlo, ambas son correctas.
También tenemos you sing very well. Usted canta muy bien. ¿Cuál opción considera es esta? ¿Un hecho factual? ¿Es un hábito o es una rutina? Yes, fact. Exacto. Cuando alguien canta, todos tenemos el gusto por las cosas armónicas, tanto visual como auditiva. Y para alguien que canta muy bien, cualquiera puede reconocer que tiene una voz hermosa. Nadie lo puede negar si de hecho tiene una voz hermosa. Por lo tanto, it's a fact. Tenemos water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados centígrados. 100 grados Celsius, perdón. ¿Cuál opción sería allí? Fact. Scarlett dice que es fact. Fact. Exacto. Fact. Y esta última. Harry Potter goes... ¿Iba a decir algo, Jader? No, teacher. Ok. Harry Potter goes to Hogwarts School. De hecho, no solo va a la escuela Hogwarts, también vive allí. ¿Qué opción pudiésemos tener en ese caso, si hablamos de Harry Potter? La rutina. Exacto, es una rutina. Incluso hasta donde vi en la película no tienen días libres, siempre les están enseñando algo. Entonces, como lo ven en el caso de estos ejercicios, en el caso de Katy, al último, al verbo se le agrega una S, igual que para Sean, al final se le agrega ES al verbo go, y igual que para Harry, si hablamos del verbo go, se le agrega ES al final. Y para las demás no ocurre eso. Incluso para water, el verbo hervir, se le está agregando una S al final. Esas conjugaciones en tercera persona es lo que les voy a explicar en esta clase. Iniciamos con los que no son terceras personas y a las que se les debería agregar el auxiliar do en algunas de las construcciones. Por ejemplo, do lo utilizamos como auxiliar si estamos hablando de los siguientes sujetos. I, you, we, you, and they. Yo, usted, nosotros, ustedes y ellos. Una construcción gramatical en la que utilicemos este auxiliar do puede ser en una pregunta como la siguiente. Una pregunta que tiene la siguiente estructura. Do, subject, verb, el verbo en su forma base, sin conjugar, tal cual como lo conocemos en presente. Y por último, puede ser una información adicional, que es lo que entendemos como complemento. Y si es una pregunta, evidentemente necesitamos colocarle el signo de interrogación al final. Un ejemplo sería, do you wash your clothes? Do you wash your clothes significa, ¿lavas tu ropa? El do, allí como auxiliar, no traduce nada. Lo único que me traduce el do como auxiliar es que estamos hablando en presente simple. Y si me hablan en presente simple, quiere decir que yo estoy mencionando o estoy preguntando, en este caso en particular, un hábito, una rutina o un hecho factual. Por eso lo practicamos antes de esto, porque ese do me da la idea de que lo que voy a preguntar es en relación a esos tres aspectos. Esa pregunta también lo podemos hacer en negación, que es cuando queremos realmente que nos confirmen algo o estamos dudando de lo que queremos, lo que nos están diciendo. Por ejemplo, en el do, en una pregunta sería don't, seguido del sujeto, del verbo y la información adicional con el signo de interrogación. Don't you wash your clothes? ¿No lavas tu ropa? Como les digo, esto sí estamos dudando, ¿no? de la persona. ¿Iban a comentar algo? Continúo entonces. Esto sí estamos preguntando. Les hice una pregunta en sentido afirmativo
y otra pregunta en sentido negativo. También está una respuesta de tipo negativa. No, coma, le agregamos un sujeto, le agregamos el do not, o puede ser también don't. Si está el auxiliar presente, no hacemos conjugación, porque como verán allí después del don't, está wash, también en su forma base, y la información adicional. No, I do not wash my clothes. También puedo decir, no, I don't wash my clothes. Y una oración afirmativa sería con el sujeto, iniciamos con el yes, sujeto, el verbo y la información adicional que es el complemento. Yes, I wash my clothes. Sí, yo lavo mi ropa. Cuando estamos utilizando algunos de estos sujetos, I, you, we, you and they, y el auxiliar es do, no se hace ningún tipo de conjugación. Es importante que lo recuerden. Cuando hablo de mi persona, cuando hablo de usted, de nosotros, de ustedes o de ellos, y en la construcción, evidentemente debo colocar un auxiliar do, siempre y cuando estoy hablando de una pregunta o de una negación, porque en una respuesta afirmativa, como verán, no está el auxiliar. En este tipo de sujetos con este auxiliar no se conjuga, ¿ok? ¿Estamos claros hasta acá? Los demás chicos, María, Scarlett, Gerson. Yes. Sí, teacher. Yes. Ok. Tomando en cuenta esto, si yo les digo Daniel and Anna y quiero utilizar esos sujetos con el verbo study, ¿cómo puedo hacer una pregunta de tipo afirmativa? Ahí les coloco la estructura. ¿Cómo la debo construir? ¿Qué coloco primero? El dos. Do. Si yo voy a hablar de Daniel y Ana y lo quiero sustituir esos nombres por un pronombre, ¿cuál sería el pronombre indicado para sustituir Daniel and Ana? They. Sí, en efecto, porque Daniel y Ana son ellos. Entonces, hace un momento les mencioné que ellos, they, se escribe con el auxiliar do. Entonces acá sería do they y ¿qué más? Study. Study, ajá, sin conjugar ni nada porque estoy preguntando. Luego, podemos decir, English. puede ser English, yo también les sugeriría otro tipo de complementos, la verdad puede ser cualquiera. En este Cualquier caso, cosa. sí, en este caso yo le coloco at night. At night. Do Daniel and Anna study at night? ¿Daniel y Ana estudian de noche? Vamos a si fuese una pregunta en negación, sería algo como Don't they study at night? ¿Ya no estudian de noche? Vamos a darle una respuesta de tipo negativa. ¿Cómo sería una respuesta de tipo negativa? Ya sabemos que debemos iniciar con el no. No, they don't study at night. Ah, exactamente. No, they don't study at night. Quisiéramos dar una respuesta afirmativa. Yes. Yes. They study at night. Yes, they study at night. Exactamente. Muy bien. Ahora sí vamos a utilizar el does. El does lo utilizamos en terceras personas. Básicamente esto es como hablar del prójimo, como hablar del que no está aquí presente. Por ejemplo, sería she, he, and it. Un ejemplo en una pregunta afirmativa sería Does teacher Eric wash his clothes? ¿Teacher Eric lava su ropa? ¿Teacher Eric no lava su ropa?
No, él no lava su ropa. No, he doesn't wash his clothes. Aquí, hasta los momentos, en las tres construcciones no se está utilizando, no se está Noisy ¿qué? people. Sí, deben un momento para poder revisar acá los micrófonos. Hasta el momento solamente estamos haciendo unas negaciones en las cuales siempre está el auxiliar. Does, doesn't en pregunta y doesn't en negación. Pero en la afirmativa yo no uso el auxiliar, pero sí conjugo. Esa es la diferencia del resto de las oraciones. Solo en la oración afirmativa larga es donde yo voy a conjugar si hablo de él, de ella o de esto o eso. She, he, it. Como aquí estoy hablando del teacher Eric, yo puedo sustituir teacher Eric por el pronombre he. Eso es tercera persona. Y si lo estoy afirmando, no uso el auxiliar does, sino que conjugo el verbo. Aquí el verbo es wash. Yes, he washes his clothes. Sí, él lava su ropa. ¿Me siguen hasta acá? Yes. Bueno, hay tres formas de hacer una conjugación verbal, bien sea agregando s, es o ies. Eso es lo que encuentran acá. En general, nosotros vamos a agregar una s. El verbo en general se le conjuga de esa manera, ¿no? Incluyendo si ese verbo termina en una vocal y en una y. Por ejemplo, work sería works. Play termina en una vocal que es a y una y. Entonces sería plays. Las excepciones son si el verbo termina en z, o, sh, tsh, x o ss. Solo en estos casos yo voy a agregar es. Por ejemplo, buzz, que es un bar. Buses. Go, que es el verbo ir, se conjugaría goes. Wash, que ya lo vieron, se conjugaría como washes. Watch, que es ver, se conjugaría watches. Fix, que es arreglar, se conjugaría fixes. Y kiss, que es el verbo besar, se conjugaría kisses. En la tercera, si es una consonante y una y en lo que ese verbo termina, la y la debo cambiar por ies. Por ejemplo, el verbo estudiar, study. La y yo la debo cambiar por ies, studies. Y por último, verbos modales como can, may and must no cambian. Hasta los momentos no hemos visto verbos modales, eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante y principalmente ocurre porque debo usar dos verbos juntos. Por ejemplo, can, que es un modal que significa poder. Allí está la oración, she can make you smile. Ella puede hacerte reír. Puede es un verbo y hacerte aquí también es un verbo. Entonces, con modales como can, may and must, no hacemos conjugación. Pero no se preocupe que no van a encontrar eso todavía hasta que veamos los verbos modales. ¿Está claro hasta acá? All right. Yes. Okay. Yes. Let's continue. Yes. Si tenemos, por ejemplo, Janet y el verbo study, el verbo estudiar, aquí no sería con you, ¿cierto? Tendríamos que utilizar ¿qué? ¿Usamos do o usamos does? ¿Qué debería ser? Does Janet study? Janet study.
Ajá, exactamente. Does, porque hablo en tercera persona. Hablo de Janet. Entonces, does Janet study at night? Eso es algo parecido al primer ejemplo que les mencioné, solo que ahora estoy hablando solo en tercera persona. Estoy hablando de ella, de Janet. Does Janet study at night? Si hago una pregunta en negación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aquí, chicos? Doesn't Janet study at night? Doesn't Janet, o también puede cambiarlo por she. Doesn't she study at night? Una negación, ¿cómo sería utilizando Janet y study? ¿Cómo sería acá? No, she doesn't study at night. Ajá, muy bien. Hasta los momentos, en las tres oraciones está el auxiliar does, o bien sea en su negación doesn't. Por lo tanto, study sigue siendo igual, no lo modificamos. Pero ahora vamos con la última, con una respuesta afirmativa larga. ¿Qué debemos hacer entonces acá? Yes, she study at night. ¿Cómo? Yes, she study at night. ¿Usamos study o qué otra opción tenemos? Studies. 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 ¿Por qué agregamos IES? Tercera persona. Porque es tercera persona. Porque termina en Y y está precedido de una También. consonante. Exactamente. Como vimos acá, dijimos en la número 3 que si termina en una consonante y una Y, acá en la número 3, consonante más Y, cambiamos la Y por IES. Y pues aquí ya lo habíamos mencionado, studies. Entonces, en una oración de tipo afirmativa, yes, she studies at night. Así sería entonces este ejercicio. Les pregunto, any doubt? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Y bueno, lo último que me queda por mencionarles es lo de las preposiciones en preguntas al final. Solo que acá ya puedo hablar de cualquier otros verbos, incluyendo el do o el does, si estoy hablando en tercera persona. ¿Recuerdan esta pregunta? What does she look like? ¿La recuerdan? Yes. Ah, Como ven. ella. Entonces ustedes ya les habían dado uso a este tipo de preposiciones al final, solo que no habíamos indagado el por qué. ¿Qué era lo que significaba what does she look like? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Pero ¿estábamos hablando a nivel personal o a nivel físico? Físico. Apariencia. Ajá, exacto, la apariencia, muy bien. En el wish, que era el que usábamos para mostrar opciones, which debit card do you pay with? ¿Cuál es el verbo que estoy usando en esa pregunta? Pay. Pay, exactamente, pagar. ¿Con cuál tarjeta de débito, con cuál tarjeta de débito pagas? Por eso está el with al final, ¿Con cuál tarjeta de débito pagas? En el caso de who do you give your number to? ¿Cuál es el verbo allí? Give. Give, que es dar, exactamente. Who do you give your number to? También pudiésemos decirlo, who do you give your phone number to? El to, aquí lo entendemos como ¿a quién? ¿A quién le das tu número de teléfono? Y la siguiente, con where does she come from? Esa también la habían visto ustedes, de hecho le salió en el primer examen. Where does she come from? ¿Qué traduce?
¿De dónde viene ella? ¿De dónde viene ella? Exactamente, muy bien. Well, my friends, esta fue la clase, esto fue la unidad 4. Les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión que quisiera que retomáramos los últimos minutos? No. Profe, una pregunta Sí. con respecto al what y al wish. El was y we. Sí, los que ambos significan cuál, pero ¿cuál es la diferencia? Ah, ok, ya le Escoger. entiendo, ya le entiendo. Ya vamos para allá. Ya vamos a esa diapositiva. Fíjense, ¿ves la pantalla? No. No. No, ¿Ves la diapositiva? No. Ok, ya deme un momento. Vamos a darle otra vez compartir. ¿Ahora? Yes. 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 Ah, ok, entonces voy a compartir. En la primera, what, si ve que significa qué o cuál, tenemos estas dos opciones, ¿cierto? Yes. Podemos entenderla como qué si decimos what is this? ¿Qué es esto? Ahora, para hablar de cuál, puede ser what is your name? Cuando decimos what is your name, ¿sabemos cuáles son las opciones de nombres? ¿Tienen idea de cuáles nombres me refiero? No, porque hay muchos. Hay muchos. En el universo hay muchos nombres. Cuando no sabemos las opciones, usamos what, entendiéndolo como cuál, no como qué. Ahora, si lo vamos a entender como cuál, en el caso de wish, que también significa cuál, aquí sí estamos dando opciones. Which is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ana o Rita? Aquí ya estoy siendo más específico. De todos los nombres que existen en el mundo, yo estoy dando dos opciones a la persona a quien le pregunto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ana o Rita? ¿Ves la diferencia? Ah, ok, teacher. Gracias. Ok. De todas maneras, si gustan estas diapositivas, pues yo se las puedo enviar para que puedan revisarla con más detenimiento, ya que allí están el resto de WH questions. Bueno, por acá entonces esta duda fue resuelta. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra duda o todo fue claro? No. ¿Qué diría Valentina, María? No, teacher. Todo está bien. Ok, me alegra mucho que esta clase les haya servido de ayuda. Ya saben que pueden contactarme por el WhatsApp si están haciendo ejercicios y tienen alguna duda en particular. También me pueden escribir por el chat, ya que a cualquier otro les puede servir de ayuda esa aclaración. And this is it for today. See you in next class. Bye-bye. Goodbye. Bye.